Buenos días. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública y la Unidad de Normalización y Asesoría de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención a Emergencias les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario Preparación para participar en el séptimo Simulacro Nacional Costa Rica se prepara. Esperamos que el contenido de este evento aporte en el fortalecimiento de capacidades y agradecemos su valiosa presencia. Este simulacro tiene como objetivo preparar a los comités institucionales para la gestión del riesgo de los centros laborales del MEP y la comunidad educativa para participar en el simulacro nacional. Les habla Lizeth Viales del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, quien nos acompañará como moderadora. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. La dinámica del evento iniciará con la exposición referente al instructivo de participación del MEP en el Simulacro Nacional 2025, a cargo del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Luego procederemos con la presentación sobre simulacros a cargo de la Unidad de Normalización y Asesoría de la CNE. A continuación, tendremos la presentación por parte de la señora Magali Solano Solano del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Adelante, Magali. Muy buenos días, les habla Magali Solano Solano del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Les voy a hablar del instructivo de participación del MEP para el simulacro nacional y el micrositio de la CNE. Primero que nada, invitarlos a que participemos en este séptimo simulacro nacional que se va a realizar el miércoles 13 de agosto a las 10 a.m. Y como ustedes pueden observar en esta primer plantilla, invitarlos a que podamos revisar los recursos que nos pone a disposición la CNE en el micrositio. Como ustedes pueden observar en esta plantillita, la publicidad que tenemos a disposición para poder nosotros hacer nuestros insumos publicitarios y poder estar compartiendo estos recursos por todos los centros laborales que vayamos a participar en este simulacro nacional, centros educativos, direcciones regionales de educación y edificios de oficinas centrales. También les presento aquí una fotito muy linda de todos los recursos ahí que ustedes nos comparten de la Escuela José Martín eh, eh, Carrillo Castrillo, de la Dirección Regional de Nicoya, donde ustedes pueden observar esta foto tan bonita cuando realizaron este evento, este simulacro nacional, y que ustedes pueden observar un ambiente muy lindo, soleado, unas condiciones de tiempo excelentes, pero sí, por eso el día de hoy vamos a invitarlos a que ustedes puedan reforzar los planes institucionales para la gestión del riesgo en el caso de los centros educativos y los planes de preparativos y respuesta en el caso de las direcciones regionales y los edificios de oficinas centrales para que ustedes se preparen y puedan alistar todo lo que ustedes necesitan para participar en este simulacro nacional, porque ese día el tiempo puede ser diferente. Puede haber vientos torrenciales, puede presentarse lluvias y por eso es importante que ustedes tengan un plan A, el reforzamiento de ese plan institucional para la gestión del riesgo, pero que también tengan un plan B para que ustedes puedan tomar otras rutas de evacuación, otro punto de reunión para poder realizar este simulacro. Así como ustedes lo pueden observar acá, ustedes recibieron por medio de la dirección de prensa la circular 6, referente a la convocatoria de participación en el séptimo simulacro nacional. Costa Rica se prepara. Y también ustedes recibieron el instructivo para la participación del MEP en el séptimo simulacro nacional. Todo esto en cumplimiento al decreto ejecutivo 41828, que refiere a de la declaración del Día Nacional de Simulacro. Entonces, así como ustedes lo recibieron por prensa, fue un documento en PDF que ustedes, yo les puse una imagen acá, pero para efectos de la presentación, para que sea interactiva, se muestra en este formato para que ya ustedes vayan viendo conmigo y haciendo yo la explicación del contenido
que tiene este instructivo para la participación. En la página 1 te indica que en esta oportunidad el simulacro se realizará por multiamenaza y que ustedes pueden realizar este simulacro ante una amenaza, por ejemplo, terremoto, pero también cuando se da un terremoto puede ocasionar otra amenaza, por ejemplo, incendio. Entonces, en este caso, esto va a depender del grado de preparación de ustedes, de que ustedes puedan hacerlo por terremoto solamente y hacen el ejercicio de evacuación al punto de reunión, o también van a hacerlo por terremoto e incendio o una explosión. Entonces, los invitamos para que ustedes lo realicen de acuerdo a las características de los centros educativos, direcciones regionales de educación y edificios de oficinas centrales. Bueno, vamos a ver. En la página 2 y 5 de este instructivo de participación, ustedes van a encontrar esta información. Por ejemplo, las 2 etapas sencillas de la inscripción, que eso lo van a encontrar en la página 2, y el reporte de participación. Pero también en la página 5 van a encontrar las fechas, todas estas fechas que, por ejemplo, la fecha de límite para completar la inscripción es el viernes 8 de agosto y la fecha límite para completar el reporte de participación es el miércoles 13 de agosto antes de las 3 p.m. Esto va a ser siempre, el reporte ustedes lo van a hacer después de que ustedes realicen el simulacro. La inscripción y el reporte, estas son las 2 etapas que ustedes van a encontrar en ese registro de participación. Muy bien. Ustedes aquí vamos a ver lo que está en ese instructivo en la página 2. La inscripción se realiza mediante la aplicación móvil simulacro.cr en los siguientes enlaces. En el micrositio, se les va a desplegar toda esta información. Aquí se los voy a enseñar para que ustedes puedan observar el micrositio. Igualmente, en este micrositio ustedes van a encontrar toda la información. Inscríbanse, acá ustedes se van a ingresar, se les va a desplegar la información y van a encontrar recursos muy importantes, que es un simulacro multiamenaza. Ustedes van a seguir aquí buscando todos los recursos en tres etapas, aquí como lo pueden ver formulario, ver documentos y todo lo que ustedes necesitan para que ese día tengan pues, de previo, que se preparen y que ese día puedan ustedes realizar todo lo que ustedes necesiten con estos recursos tan importantes que da la CNE. Recomendaciones y consejos, toda la información ustedes la tienen a mano, videos, también todo lo que es la parte, para que descarguen la aplicación móvil del simulacro y documentos educativos. También acá van a encontrar los recursos de infografías, de logos que yo les enseñé al principio. Entonces vamos a ver si me devuelvo a la presentación. Y aquí, como pueden observar, tienen otra vez la presentación donde yo les decía que en el instructivo van a encontrar este enlace y los va a dirigir directamente a esta página que ustedes ven por acá. Muy bien, entonces vamos a empezar con cómo participan los centros educativos. En este instructivo, en la página 2 y 3, van a encontrar esta información. La persona directora del centro educativo debe inscribir una única vez a la totalidad de estudiantes y del personal que el día del simulacro nacional se encuentre de manera presencial, seleccionando la opción institución pública y anotando el nombre completo del centro educativo seguido del acrónimo MEP. Entonces, como pueden ustedes observar aquí, en cuanto a lo que son centros educativos públicos, Escuela San Antonio, y con el acrónimo MEP, les pedimos por favor que siempre lo incluyan porque es importante que se visualice esa participación del MEP. Con respecto a los centros educativos privados, seleccionan, va a ser la misma metodología, va a ser la persona directora que va a registrar a todos, pero van a seleccionar la opción empresa privada, anotan el nombre completo del centro educativo y siempre, por favor, incluyen el acrónimo, en este caso American School, del MEP. Estudiantado, personal de centros educativos públicos que se encuentren en el hogar u otros sitios debe realizar la inscripción de manera individual seleccionando la opción de familia. Muy bien, ahora voy a continuar.
Muy bien. Ahora vamos con las direcciones regionales de educación. Funcionarios en modalidad presencial, la persona directora de la Dirección Regional de Educación debe inscribir una única vez a la totalidad de personas funcionarias que laboren de manera presencial, seleccionando la opción institución pública y anotando la dirección regional correspondiente, seguido del acrónimo MEP. Aquí ustedes pueden ver el ejemplo, Dirección Regional de Educación San José Central y MEP. Funcionarios en teletrabajo hacen su inscripción de manera individual, seleccionando la opción familia. Siempre insistimos que, por ejemplo, los que están presenciales siempre va a ser la persona directora o la persona directora, la persona que ella delegue para que haga solo una inscripción, porque anteriormente teníamos pues ese compromiso o esa situación que en un centro educativo, por ejemplo, muchas personas hacían la inscripción. Entonces, en los registros de la CNE quedaba ese centro educativo varias veces inscrito. Entonces, por eso insistimos que por favor sea una única vez. Muy bien. Voy a pasar de página. Ok. En la página 3 del instructivo van ustedes a encontrar también como lo correspondiente para las oficinas centrales. Funcionarios en teletrabajo, la inscripción la realizan de manera individual, una única vez, seleccionando la opción familia. Y ustedes se van aquí al apartado de familia y van a incluir la información paso a paso como se las va pidiendo el micrositio, que es una plataforma amigable y que no van a tener ningún problema. Y yo sé que todos la conocemos muy bien ya porque estos ejercicios vienen desde el 2019. Funcionarios en modalidad presencial, la inscripción la realiza únicamente el Comité Institucional para la Gestión del Riesgo de cada edificio o oficina central. No es necesario que la realicen de manera individual. Igualmente, en este año ya vamos a pedirles el apoyo a los comités institucionales para la gestión del riesgo de oficinas centrales para que ellos realicen la inscripción de su edificio, del edificio que ellos coordinan. En este caso, puse un ejemplo, institución pública, ejemplo, el edificio Torre Mercedes. Ok, pasamos a la segunda, a la siguiente plantilla y aquí hay recomendaciones para centros educativos, direcciones regionales de educación y edificios de oficinas centrales. Los datos sobre la provincia, cantón, distrito y barrio deben ser los específicos de donde se encuentren en el momento del simulacro. Es muy importante si va a ser el director que va a inscribir los que están presencial, va a ser los datos del centro educativo. Si están en el hogar, van a ser los datos de la casa de habitación. En los apartados denominados información de personas a evacuar, favor anotar todo de la manera más precisa. Ustedes, yo sé que todos conocemos bien ese micrositio y van a ver que la información es muy clara, pero cualquier duda que ustedes tengan y ya empezamos a recibir ya preguntas y hemos estado dando respuesta a varias consultas de ustedes, nosotros estamos a la disposición para evacuar las dudas. Muy bien, vamos a ver. Ok. Y en la página 4 del instructivo del MEP, van ustedes a encontrar en inscripción, en el apartado denominado datos del contacto, se debe completar de la siguiente manera. Y siempre aquí pongo la imagen que se les va a desplegar en el micrositio. Y los centros educativos, por ejemplo, lo van a hacer centros educativos públicos y privados porque la metodología es similar. Anotar el nombre y dos apellidos de la persona directora, el correo MEP de la institución o de la persona directora y el teléfono institucional. El estudiantado, personal docente y administrativo de los centros educativos públicos que se encuentren en el hogar por los horarios del sistema educativo, entre otros motivos, anotar su nombre completo, el correo y el teléfono. Direcciones regionales de educación, funcionarios en modalidad presencial, anotar el nombre y dos apellidos de la persona directora de la Dirección Regional de Educación y el correo MEP de la Dirección Regional o de la persona directora y el teléfono institucional. Funcionarios en teletrabajo, anotar su nombre y dos apellidos, su correo MEP y teléfono. Así, paso a paso y de forma tan sencilla, ustedes van a encontrar toda esta información en el instructivo MEP para que los guíe a llenar la información correctamente en el micrositio de la CNE. Muy bien, pasamos a la próxima plantilla. Y en la página 4 del instructivo, seguimos con la etapa número 1 de inscripción. En el apartado denominado datos de contacto se debe completar de la siguiente manera. Y otra vez pongo la imagen. Ustedes, aquí se está mostrando datos del contacto, nombre completo, correo electrónico, teléfono.
Ustedes pueden observar en oficinas centrales, funcionarios en modalidad presencial, la inscripción la realiza únicamente la persona coordinadora del comité de gestión del riesgo del edificio de oficina central, anotar el nombre de la persona coordinadora y los funcionarios en teletrabajo, anotar su nombre y 2 apellidos, su correo MEP y el teléfono. Por favor, siempre a la hora de registrar, incluyamos nuestro correo, sea del centro educativo, de la dirección regional, del centro laboral, pero también de nuestro correo institucional, personal. Es muy importante que esté registrado. Muy bien, ahora en la página 5 ya vamos a entrar a la etapa 2, que es el reporte de participación, y se va a hacer por el formulario de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, y es lo que les mostré ahora, que ustedes van a hacerlo. Se debe descargar con anterioridad en el celular, se debe descargar la aplicación móvil simulacro.cr, disponible en App Store y Google Play, y al finalizar el simulacro, la persona encargada de realizar la inscripción en los pasos mencionados anteriormente debe ingresar a la aplicación y completar los datos solicitados. Bueno, también una nota importante aquí, que lo anterior se debe hacer únicamente al finalizar el ejercicio de evacuación, ya que la aplicación solo permite realizar el reporte posterior al simulacro nacional y se le brindará un certificado de participación y guárdelo como evidencia. O sea, nosotros siempre decimos que todos estos reportes van a reforzar, van a hacer ese reforzamiento de esa aplicación que ustedes hacen de los planes institucionales para la gestión del riesgo y también los planes de preparativos y respuesta, para que ustedes implementen estos planes, evalúen los resultados de, por ejemplo, de estos ejercicios de simulacro que van a hacer el 13 de agosto y también con base en esto puedan actualizar el plan de gestión del riesgo, en este caso para centros educativos, y los planes de preparativos y respuesta para direcciones regionales y edificios de oficinas centrales. Entonces, ya para ir finalizando, en el instructivo ustedes van a encontrar recomendaciones previas al simulacro que se les da a los comités institucionales para la gestión del riesgo. Pero igual la comunidad educativa en general puede revisar tanto la página que te ponemos a la disposición de gestión del riesgo del MEP y también el sitio simulacro.cr, con el objetivo, en el caso de los comités, de implementar la parte operativa del plan institucional para la gestión del riesgo, tomando como referencia todos los insumos que ponemos a la disposición, tomando también siempre la opción que tenemos nosotros de encaminarlos en este proceso y revisar toda la información para comités y también comunidad educativa que facilita el micrositio Simulacro Nacional en estos enlaces que ustedes que se les está mostrando acá y que pueden sacar una captura de pantalla. Entonces ahora, ya aquí finalizo mi presentación, les agradezco y vamos a presentar un video de un centro educativo y que es parte de estos productos que se hacen en articulación el MEP y la CNE, donde nos va a invitar una persona funcionaria de un centro educativo para que participemos en el simulacro nacional. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Marín y soy de la Escuela Benjamín Herrera Angulo y ya estamos preparados para el 7º Simulacro Nacional. Y su escuela ya está inscrita. Y si no lo ha hecho, inscríbase a simulacro.cr. Costa Rica se prepara. Muchísimas gracias, doña Magali, por su presentación. A continuación, le damos la palabra al señor Carlos Mesén Rojas de la CNE para su presentación. Adelante, don Carlos. Muchas gracias, estimada Ana Lisset, y muchas gracias a todas las personas aquí presentes, estimados compañeros, amigos y amigas del Ministerio de Educación Pública. Para su servidor, Carlos Mesén Rojas, funcionario de la Unidad de Normalización y Asesoría, es un gusto nuevamente estar en una actividad de capacitación apoyando a ustedes, al Ministerio de Educación Pública y a sus comunidades educativas, a sus centros laborales, en este nuevo capítulo que abrimos en función de el 7º Simulacro Nacional ante multiamenaza,
que vamos a tener próximamente en el mes de agosto. Es un honor, amigos y amigas. Voy a permitirme compartir la presentación. ¿Me indicas, Analicet, si se observa en pantalla completa en este momento? ¿Se observa? Sí, Carlos, sí se observa. Excelente, excelente. Muy bien, amigos y amigas, es interesante, yo siempre he creído que este tipo de webinario viene implícito, por supuesto, el tema de prepararnos, ¿verdad?, para este séptimo simulacro. Pero no dudo en ningún momento que también este espacio es un espacio, un momento oportuno también para asesorarnos, para capacitarnos en el tema que hoy nos ocupa, ¿verdad? Entonces sirva esta charla para también, como quien dice, tomar en cuenta consejos, como dice un amigo mío, tips para efectos de los simulacros que podamos realizar después de este evento, incluso para el año entrante o siempre, ¿verdad? Que esto sea parte como ya de nuestro vocabulario, ¿verdad? El tema de la gestión de riesgo de desastres, el tema del plan, el tema del paso ejecutar, que es propiamente el que refiere al tema de realizar simulacros. Pero también es importante que observemos, amigos y amigas, que en esta conversación que tenemos con base en directrices dadas por la Dirección de Gestión de Riesgo de la CNE, es también importante ir visualizando y muy probablemente el año entrante, para el 2026, con el octavo simulacro, es muy probable que ya entremos también, si bien ya es en este año lo estamos haciendo con varias organizaciones, que vayamos también abriendo la posibilidad de cara al año entrante de ir también realizando ejercicios de simulación. Hoy, pues, la charla vamos a tenerla en función de una simulación, ¿verdad? Como a manera de inducción, pero sobre todo el énfasis, por supuesto, va a estar en el tema del simulacro y en función de la multiamenaza. Entonces, dicho eso, amigos y amigas, vamos a proceder propiamente con la presentación. Recordemos que la región centroamericana, y en breve vamos a ver el tema incluso a nivel mundial, ya le vamos a llegar, pero la región centroamericana y específicamente nuestro país está bajo la condición de multiamenaza, de diferente tipo, amenazas y multiamenazas de origen natural, socionatural y antrópico. Es un hecho, amigos y amigas. Terremotos, inundaciones, tsunamis, rayería, delincuencia, tiroteos, etcétera, ¿verdad? Es parte de esa gran cantidad de amenazas que se ciernen sobre el país, sobre la región, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un hecho, amigos y amigas, de que tengamos claro, yo sé que ustedes lo tienen sumamente claro, ¿verdad? Pero es importante visualizar los escenarios de riesgo ante las diferentes amenazas que tenemos en el país, ¿verdad? Aquí la vaina no es solamente por terremotos, que dicha que ya estamos avanzando al concepto de multiamenaza. Su servidor, que tiene ya varios años de trabajar en la temática, he notado que generalmente, dichosamente ha venido cambiando con los años, ¿verdad? Pero hace ya unos 10, 15, 20 años atrás, la receta era solamente por terremoto, más en cambio, la capacitación, la asesoría, la realidad en la que vivimos nos ha llevado a entender, ¿verdad?, que tenemos que ir pensando en escenarios de otras amenazas, en este caso de multiamenaza, porque es un hecho de que nuestro país, la región, está propensa ante las mismas. Entonces, recordemos que nuestro país, pues, está expuesto ante diferentes amenazas. Observen, por favor, esta fotografía. Imaginémonos, amigos y amigas, que es un video en tiempo real. Ese video, supongamos que es un video, amigos y amigas, y háganse ustedes la pregunta. Observemos, ¿verdad?, que en primer lugar es la ciudad de San José, Costa Rica, nuestra capital. Al puro fondo se observan, si venimos de izquierda a derecha, probablemente sean las montañas de Acerrín, después de Desamparados, viniendo de izquierda a derecha, después Alajuelita, Escazú y probablemente Santana, ¿verdad? Después, propiamente al puro fondo, ¿verdad? En la parte baja, ustedes observan una carretera, esa es la carretera Braulio Carrillo, que conduce a San José con la zona Caribe, ¿verdad? Y en el puro centro todo San José. Puede observarse a la pura derecha la Sabana, en el puro centro se observa el Banco Nacional de Costa Rica, etc. Preguntémonos, amigos y amigas, ¿qué amenazas tienen
o tiene la ciudad de San José, nuestra capital. Llevemos el ejemplo también a las amenazas a las cabeceras de cantón, de los cantones que cada uno de ustedes representa, etcétera, ¿verdad? Si me permiten, pensemos aquí en amenaza sísmica, amenaza de inundación, amenaza de contaminación, amenaza de rayería, ¿verdad? Si nos vamos a otras amenazas, incendio, podemos tener fugas de gas, podemos tener delincuencia, podemos tener accidentes de tránsito, podemos tener focos de enfermedades, etcétera, ¿verdad? Entonces observemos, partiendo de este ejemplo, que la multiamenaza existe. Incluso una amenaza puede desencadenar otra, ¿verdad? Como en breves minutos lo vamos a observar. Asimismo, esta actividad tiene como propósito crear conciencia a ustedes, actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ustedes, autores y actores del Ministerio de Educación Pública, sea en los edificios centrales, sea en las regionales, en las supervisiones y, por supuesto, centros educativos, comunidades educativas. La idea es crear conciencia en ustedes sobre la necesidad de desarrollar actividades que en este caso, recordemos que la gestión de riesgo es reducción del riesgo, preparativos, atención, que es justamente en lo que se enfoca esto el simulacro, y también recuperación. Pero aquí concretamente, la idea es desarrollar actividades de preparación ante posibles situaciones de emergencia o desastre, donde debe existir una gestión eficiente de todos los recursos a mano para planificar acciones estratégicas que busquen reducir el riesgo ante estas situaciones y lógicamente buscando la salvaguarda de la vida de ustedes como personas, de las personas que ustedes tienen a cargo. Recordemos, ¿verdad?, que pueden ser desde estudiantes, compañeros docentes administrativos de los edificios, siempre dentro de una óptica de inclusión, teniendo claro también el tema de discapacidad, sea en la parte de organización, en la parte de desarrollo, en la parte de evaluación, perdón, de estos ejercicios. Seguidamente, el objetivo general de este simulacro es generar, capacidades y habilidades en ustedes, actores sociales, para que respondan de manera efectiva ante emergencias y desastres mediante mecanismos de respuesta organizados, operativos, donde tomen en cuenta la logística necesaria y, por supuesto, donde prive siempre una sana y efectiva coordinación. Como objetivos específicos, tenemos sensibilizarlos e involucrar a la población con la que ustedes se relacionan, con la que ustedes trabajan, sensibilizar a los actores institucionales, por supuesto ustedes, ¿verdad?, poner en práctica los protocolos y procedimientos establecidos en los planes de preparativos y respuesta que respectan principalmente a los edificios administrativos, a las direcciones regionales, y los planes de gestión de riesgo que respectan a los centros educativos. Por supuesto, si es en el caso, ya si lo vemos de manera general, por ejemplo, planes de contingencia, que es ante una sola amenaza, como podría ser el caso de los parques nacionales donde hay volcanes activos, ¿verdad? Que la amenaza ahí es per se del volcán, ¿verdad? Todos ustedes, ¿verdad?, que pongan en práctica, pues, ese plan institucional, de tal manera que nos sirva de insumo para encontrar aciertos y también para encontrar aspectos de mejora para efectos de, lógicamente, trabajar eso en lo que estamos débiles o en su efecto reforzar en aquello que estemos fuertes. Por supuesto, enlistar brechas de mejora. Asimismo, pensar en la mejora en cuanto a la articulación, la coordinación entre las diferentes partes involucradas, para que lógicamente esto nos sirva para una mejor preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias y desastres. ¿Qué resultados esperamos? Mayor conciencia de ustedes, actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, sobre la temática de los preparativos y respuesta, estar debidamente preparados y eficientemente respondamos ante situaciones de emergencia y que eso también nos lleve a una efectiva rehabilitación y recuperación. Por supuesto, mejorar todos los procedimientos pertinentes. Recordemos que, por ejemplo, en la guía de planes de gestión de riesgo o en su defecto en la norma de planes de preparativos y respuesta, viene una serie de procedimientos que son 6, donde destacamos uno en este momento, que es, por ejemplo, el procedimiento de evacuación, ¿verdad?, que se debe desarrollar en concordancia con las condiciones propias
geográficas, institucionales de cada comunidad educativa o cada centro laboral. Asimismo, tal como lo explicó excelentemente Magali, el 13 de agosto a las 10 de la mañana va a ser el simulacro. Cada centro laboral o cada centro educativo, ¿verdad?, va a determinar la hora, la duración de este simulacro, ¿verdad? Generalmente un simulacro en un centro educativo puede durar ya propiamente la parte operativa, la práctica, ¿verdad?, unos 30 minutos, o sea, empieza a las 10:30 probablemente termine, pero recordemos, bien que mal el tips, ¿verdad? Ahorita lo vamos a observar, que siempre para la realización de ejercicios de simulacro es importante tener una fase de organización, una fase de desarrollo y una fase de evaluación del ejercicio. El lugar va a ser todo el territorio nacional y, por supuesto, los participantes van a ser todos ustedes, todo esto bajo criterio inclusivo, todo el personal administrativo de los edificios, todo el personal docente administrativo, incluso padres y madres de familia, los estudiantes, etcétera, ¿verdad? Todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Tengamos en cuenta los diferentes escenarios propuestos. Puede ser, por ejemplo, que desarrollemos un simulacro en condiciones de, o sea, imaginémonos si puede pasar, ¿verdad?, que haya un terremoto y al mismo tiempo haya lluvia, que haya un terremoto y que al mismo tiempo haya rayería. ¿Qué haríamos, verdad? Generalmente lo que se aconseja, para darles de una vez el tip, es que podemos evacuar al frente de las aulas, principalmente si son edificios de una planta, ¿verdad?, de un piso. También tomemos en cuenta temas como inundaciones, deslizamientos, avalanchas, terremotos, etcétera. Recordemos lo que pasó, un recuerdo muy doloroso, por cierto, ¿verdad?, a inicios de la década de los 60 del siglo pasado, ¿verdad?, que hubo las erupciones del volcán Irazú y eso generó acumulación de ceniza, de material en las partes altas de la cuenca, principalmente del río, disculpen, del río Reventado, y eso generó una avalancha terrible, donde hubo muchos muertos en la parte de Taras, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, por supuesto, el contexto geográfico, espacial. Tomen en cuenta también qué tipo de evento van a manejar, si es un terremoto, la magnitud, su grado de complejidad, etcétera. También importante, amigos y amigas, vean qué interesante, y aquí vamos a entrar a un punto neurálgico que nos ha tenido el vilo en estos días, en esta semana. Digo yo, mira qué interesante lo que se dio en estos días, ¿verdad? Pero para irnos un poquito atrás, específicamente al año 2011, en marzo del 2011 en Japón, se dio el terremoto de Fukushima, un terremoto fuertísimo, muy potente en todo el sentido de la palabra. Y este evento nos generó para la cuenca del Pacífico, incluso parte del Índico, no solamente un terremoto, sino que el terremoto generó tsunamis, ¿verdad? Y al mismo tiempo, sobre todo en la planta nuclear de Fukushima, una amenaza antrópica, si lo queremos ver así, también hubo daños tremendos, ¿verdad?, en las instalaciones donde estaba el reactor, etcétera, ¿verdad? Entonces, como una amenaza, como el terremoto de Fukushima generó un tsunami y generó también el tema de la instalación, o por decirlo así, la planta nuclear de Fukushima, ¿verdad? Vayámonos justamente ahora al 29 de julio, el terremoto de Kamchatka, ¿verdad?, que creo que absolutamente el 100% de ustedes lo tienen presente, ¿verdad? Ocurrió a las 5:24 de la tarde, hora de Costa Rica, ¿verdad? Tuvo una magnitud de 8.8. Ahorita vamos a ver un tema de que se considera ya uno de los terremotos desde que se tienen registros, ¿verdad?, más potente de la historia. Imagínense, amigos y amigas, ¿verdad? Sí generó tsunamis. Vean que aquí se generó, o sea, el terremoto generó tsunamis, aquí se generaron hasta una alerta amarilla en Costa Rica. En varios países se tomaron varias previsiones, principalmente los más cercanos, ¿verdad? Pero el terremoto como tal, imaginémonos allá propiamente. Yo, si mi memoria no me falla, cerca de esta región está una ciudad que se llama Vladivostok, ¿verdad? Está cerca, pasando aquí, si ustedes ven dónde está la estrellita, a mano izquierda están las islas Sajalín, etcétera. Está Japón. Muy probablemente en la región se dieron
evacuaciones, ¿verdad? De hecho, así fue, pero probablemente también recordemos de que pudo haberse generado otro tipo de situaciones, tal vez menores, que no trascendieron a la prensa internacional, como fugas de gas, como fugas de combustible, contaminación de acuíferos, etcétera, ¿verdad? Pero sí, interesante este tema del terremoto de Kamchatka. Obsérvese, amigos y amigas, esta presentación la incluí también para efectos de, ¿verdad? En función de que está, como quien dice, a flor de piel esta amenaza y esta multiamenaza presentada pues desde decíamos, el 29 de julio. Obsérvese, siendo el terremoto también llamado de Valparaíso, Chile, en 1960, el más potente de que se tiene registrado, ¿verdad? 9.5. Obsérvese el número 8, el de Esmeraldas, Ecuador, el número 10, el de Sumatra, probablemente el de Sumatra, si partimos de este top 10, ¿verdad? Probablemente el de Sumatra va a quedar desplazado y ese número 7 u 8, ¿verdad? Se va a convertir ahora este terremoto de Kamchatka, ¿verdad? Vean qué interesante, desde el año 1900, ¿verdad? Fuente del Servicio Geológico de Costa Rica, de Estados Unidos. Aquí tenemos rápidamente, ¿verdad? Porque para esto tenemos una charla específica del tema de multiamenaza. Pero observemos nuestro país, el tema que tenemos una columna vertebral que recorre el centro del país, una columna montañosa donde hay presencia de volcanes, recordemos, ¿verdad? Por ejemplo, el Turrialba, el Poás, el mismo Irazú, etcétera, ¿verdad? Tenemos influencia de las dos costas, tanto el Caribe como el Pacífico, ¿verdad? Todo el tema de ondas tropicales, sistemas de baja presión que nos generan lluvias fuertes, ¿verdad? Todo el tema incluso de la zona de convergencia intertropical y también en casos ya más extremos, tormentas tropicales, huracanes. Si lo queremos ver desde otro punto de vista, también tenemos deslizamientos, inundaciones. Sumemos a eso las amenazas como el transporte de materiales peligrosos o los materiales peligrosos dentro de nuestro hogar o en la comunidad, etcétera, ¿verdad? Y si queremos ver algunos escenarios de amenaza, ¿verdad? Puede ser sismo-incendio, sismo-rayería, incendios y presencia de materiales peligrosos, por ejemplo, fuga de gas, inundaciones, deslizamientos, inundaciones, contaminación, etcétera. Recordemos, como lo decía hace un rato, de que esto del simulacro está totalmente articulado al plan de gestión de riesgos de cada una de sus instituciones, ¿verdad? Y corresponde específicamente al paso a ejecutar. Recordemos que el plan de gestión de riesgo tiene 7 pasos: organización, diagnóstico, planeamiento, acondicionar, ejecutar, que es el quinto. Y también tenemos la parte de capacitación y por supuesto también está incluida la evaluación y corrección, ¿verdad? Seguidamente, compañeros, como les decía al principio, he aquí esta pequeña fase que vamos a hablar un poco de la simulación como antesala de que probablemente el año entrante le vamos a entrar fuerte al tema, ¿verdad? Pero es importante ir ya visualizando, aprovechar el momento, ¿verdad? Para que vayamos conociendo, si no lo conocen, ¿verdad? El tema de una simulación, llamémosle, para ponerlo de manera muy sencilla, es un ejercicio teórico, es un ejercicio de manejo de información, generalmente se puede desarrollar en una sala, o por decirlo así, es en un escenario controlado, ¿verdad? Es de bajo costo. Comparemos, por ejemplo, un simulacro que el costo realmente es más elevado. La duración generalmente es corta de una simulación. Y también ahorita vamos a ver un croquis, compañeros, para poder sintetizar todo lo que este texto indica. Lógicamente, las simulaciones tienen que hacerse en función de los escenarios de nuestro espacio geográfico. No es que, por ejemplo, en San José, capital de la República, en San José, Costa Rica, vamos a hacer simulaciones por tsunami. No, eso le corresponde a las organizaciones, a los centros educativos, a las instituciones del MEP, por ejemplo, que estén cerca de las costas, ¿verdad? Donde esa amenaza sea latente, pero sí las simulaciones tienen que ser en función de las amenazas específicamente que se pueden presentar en nuestro espacio geográfico, que pueden afectar a nuestra comunidad o en su efecto a nuestro centro educativo, a nuestro centro laboral.
¿verdad? Es importante la simulación porque nos adiestra, nos ayuda a capacitarnos, nos ayuda a definir roles, ¿verdad? Pero creo yo, mis amigos, mis amigas, que la simulación, sobre todo, lo principal que creo yo que nos puede aportar la simulación es que nos prepara o nos visualiza, nos orienta principalmente a desarrollar después de la simulación el ejercicio práctico operativo del simulacro, ¿verdad? En breve vamos a observar el croquis con el cual me gustaría hacer un comentario específico, ¿verdad? Porque un croquis nos puede servir excelentemente para ese manejo de información, para la definición de roles, para definir temas como qué vamos a hacer, por ejemplo, dónde está el foco de la amenaza, si es un caso de incendio, por dónde podríamos evacuar, cuáles podrían ser las rutas de evacuación, quién se encarga del portón norte, del portón sur, dónde están los hidrantes o dónde están los extintores, los botiquines, todo eso perfectamente lo podemos manejar en una simulación. Como lo dice acá el último parrafito, es un ejercicio flexible donde la creatividad de ustedes puede totalmente explayarse, extenderse de tal modo que sea un ejercicio rico en experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, incluirle el ejercicio temas como el traslado de personas con discapacidad, la ubicación de estos, qué pasa si, digamos, la actividad es supongamos en la simulación, ¿verdad? Y en esa aula donde todo el comité está tomando la decisión de cómo va a ser el ejercicio de simulación. Si, digamos, va a ser el día 14 de septiembre en la tarde con faroles, el desfile de faroles, si es el 15 de septiembre, etcétera, ¿verdad? Si digamos, el terremoto, si es que lo queremos hacer por terremoto, hay presencia de una fuga de gas, etcétera, ¿verdad? Por supuesto, como lo decíamos anteriormente, la simulación enseña, entrena, nos forma, nos permite acercarnos a posibles escenarios de emergencias y desastres, resaltan, como dice acá, y exalta la cooperación, el trabajo en equipo, determinamos liderazgos, determinamos capacidades de cada una de las personas del comité o en su efecto de los que podríamos llamarle los equipos de tarea o brigadas, nos brinda seguridad, propicia seguridad para ustedes como personas coordinadoras, para las personas a cargo de ustedes y por supuesto también es un ejercicio increíblemente bueno para descubrir y fortalecer vocaciones y liderazgos en materia de gestión de riesgo. ¿Verdad? La simulación, voy a hacer esto, el croquis mejor, ¿verdad? Para explicarme. Aquí con el croquis, imagínense compañeros que habemos unas 10 personas del Comité de Gestión de Riesgo. Podemos hacer varios tipos de simulación. Esta que yo les digo es una. De hecho, a ustedes se les va a facilitar una información específica de cómo organizar simulaciones y simulacros en centros educativos facilitado por la CNE, que yo le voy a facilitar al Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo y con el cual trabajamos en los diferentes cursos de capacitación. Volviendo acá, amigos y amigas, imaginémonos, ¿verdad?, que la simulación tenemos 10 personas, estamos en un aula, cualquiera de las que ustedes representan, ¿verdad? Tenemos un croquis de nuestro centro educativo, el croquis tomando en cuenta este croquis que tenga 5 características, ubicado con respecto al norte geográfico, que tenga el título, que es ahí donde viene el nombre del centro educativo, que tenga la simbología, ¿verdad? Que lógicamente tome en cuenta los alrededores, por lo menos en un radio de 100 metros a la redonda, y por supuesto que indique el año en que se diseñó ese croquis. Pero imaginémonos sobre todo que tenemos un croquis. Los compañeros reunidos ahí son el comité, donde hay un coordinador general, un coordinador de logística, un coordinador de planificación, un coordinador de operaciones, ¿verdad? Entonces, a partir de este croquis y de esta simulación, ustedes dicen, bueno, vamos a poner el puesto de mando en la dirección. Vamos a partir de que esto es un terremoto donde hay fuga de gas en la cocina. Entonces, el evento es a las 9 de la mañana, condiciones despejadas y soleadas. Tenemos una persona con discapacidad en el aula 6, entonces la persona va a proceder a evacuar, el profesor Carlos Mesén va a ser que está en el aula 6, en ese momento va a ser el que va a proceder a evacuar a la persona con discapacidad y va a comenzar a sacar a sus chicos en orden, etcétera, y se va a ubicar
va a ir poco a poco a la salida principal, que está al costado sur, va desplazándose, porque como hay presencia de gas, no hay que quedarse dentro de las instalaciones, hay que alejarse, ¿verdad? Hay que otra persona, la profesora Magali Solano, va a llamar al 911, ¿verdad? O sea, imagínense, amigos y amigas, yo creo que todos, me imagino que todos están haciendo una idea general de distribución de roles, de distribución de responsabilidades, determinar dónde puede originarse la amenaza, aunque la amenaza puede ser externa, como decíamos perfectamente, un terremoto, incluso un tirador activo, etcétera. Pero la idea, ¿verdad? Poniendo este croquis como ejemplo de una simulación, perfectamente el comité comienza a tomar decisiones, a crear posibles escenarios, a determinar pros y contras que eventualmente podrían encontrarse, ¿verdad? Y la idea, amigos y amigas, porque esto es un ejercicio teórico, esto después se convierta en un ejercicio operativo, que sería lógicamente el simulacro, ¿verdad? Por eso yo quería explicarme mejor, ¿verdad? Para efectos de este ejercicio con este croquis, ¿verdad? Como les digo, aquí las posibilidades son infinitas, ¿verdad? El comité puede, por ejemplo, incluir heridos. ¿Dónde pondrían esos heridos? En la parte externa del centro educativo, ¿verdad? Si fuera solamente por una amenaza y amenaza sísmica, ¿ok? Los heridos o los eventuales heridos los vamos a poner en el área de concentración de víctimas, que no tiene que estar cerca de las áreas de evacuación, ¿verdad? ¿Dónde están los extintores? ¿Dónde están los botiquines? En los alrededores, ¿qué tal si alguna de las casas vecinas, algún negocio, etcétera, es el que genera incendio? ¿Hacia dónde evacuaríamos? Si observamos que hay una carretera, si es poco transitada, muy transitada, caramba, todo esto, como les digo, es una infinidad de variables que podemos incluir, y como decía la presentación y dirá la información que les vamos a remitir, aquí la creatividad puede ser amplia, ¿verdad? Pero como les digo, el ejercicio de simulación, lo importante es de que nos conduzca a los simulacros, ¿verdad? Que son actividades ya totalmente operativas, como dice el primer párrafo, ¿verdad? Son ejercicios prácticos, operativos, que deben realizarse en función de una posible emergencia o desastre. Se desarrolla en tiempo real. Significa también la movilización de recursos, de personal, de las personas que tenemos a cargo, estudiantes, visitantes, etc. Es un ejercicio totalmente hecho en equipo, donde las personas van a propiciar, participar, sea como apoyo, como entes totalmente operativos. Por ejemplo, quién dirige la evacuación, el que va a cuidar el portón norte, el portón sur, la salida, etcétera. Quién va a estar atento de la organización, por ejemplo, en los centros educativos, de hacer los caracoles, ¿verdad? Que los chicos mantengan la calma, etcétera. Por supuesto, aquí en el simulacro se aplican los conocimientos, las técnicas, se aplican las recomendaciones pertinentes, ¿verdad? Que se dieron previo al ejercicio. Aquí se operacionalizan. Lógicamente, cuando venga la evaluación, también va a venir recomendaciones. Para ello vamos a tener los evaluadores del ejercicio, ¿verdad? Y también los observadores. Por supuesto, debe basarse en un evento disruptivo que puede ser de origen natural, socionatural o antrópico. Y por supuesto también debe ser planeado y organizado. El hecho que estemos acá presentes nos conduce a eso. La finalidad del simulacro es salvaguardar vidas, por supuesto, eso está totalmente implícito, pero también nos permite evaluar el plan de gestión de riesgo, la capacidad de respuesta de ustedes, de la comunidad educativa, de los centros laborales, lograr un buen nivel de capacitación y de entrenamiento de ustedes, representantes de la comunidad educativa y también de los centros laborales, que les va a permitir responder adecuadamente frente a una situación de emergencia o desastre. La utilidad es útil para la educación, es útil para el diagnóstico de falencias que hayan, ¿verdad?, en la organización, falencias incluso de tipo organizativo. Nos permite evaluar cómo fue el plan y sobre todo los procedimientos operativos de respuesta, que recordemos que lo encontramos tanto en el documento de la norma de planes como en la guía de planes de gestión de riesgo, son 6. Es un requisito, puede ser un requisito para medir resultados de proyectos de reducción de riesgo, y por supuesto van a generar fortalecimiento de sus capacidades, ¿verdad?, en sus centros laborales y en sus instituciones educativas. Si se lo vemos a nivel nacional, por supuesto los centros hospitalarios, las instituciones de respuesta, las comunidades, etcétera.
clarifican las responsabilidades de cada uno de nosotros, divulga e identifica problemas y busca soluciones, evalúa actuaciones de los organismos o las instancias, por ejemplo, las unidades y las instituciones de primera respuesta, mejora técnicas y determina capacidades de ustedes, brinda validez y confiabilidad a los protocolos y procedimientos, proporciona información, por supuesto, que debe propiciar también la motivación y la confianza de ustedes y de todas las personas que participan en la organización, el desarrollo y la ejecución del plan, la evaluación, y logra una mayor integración, eso es definitivo, y apoyo entre todas las instancias de la comunidad, ¿verdad? En este caso pensemos en el Comité Comunal de Emergencia, en el Comité Municipal de Emergencia, en las instancias del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Aquí les hablaba, aquí retomo lo que les mencionaba desde el principio, ¿verdad? Las fases por cumplir, ¿verdad? Que es la fase de planificación u organización, son las actividades previas al simulacro. En eso estamos, por cierto, el día de hoy, cumpliendo con esta fase de planificación, que también ustedes van a operacionalizar en sus centros laborales y centros educativos, comunidades educativas. La ejecución, que es propiamente las actividades que se desarrollan durante el ejercicio, ¿verdad? Y por supuesto una fase de evaluación, que es la fase donde vamos a reunirnos a evaluar los aspectos positivos y por mejorar. Recomendación para todos en general y para los centros educativos en particular. En la evaluación, tal vez puede haber una evaluación general donde participan los observadores, los evaluadores, los integrantes del comité, etcétera, público, pero yo le recomiendo a los centros educativos que, terminado el simulacro, cada docente aproveche un instante, unos 5 minutos, para hacer una evaluación con sus estudiantes, ¿verdad? Sea en primaria, en secundaria, sea en primera infancia, o sea, los jardines de niños, etcétera, ¿verdad? Incluso en los centros educativos nocturnos, recomiendo que también, pese a que el simulacro va a ser en horas de día, ¿verdad? Que también aprovechen la jornada y haya un espacio para la evaluación del ejercicio. ¿Qué se evalúa en un simulacro? Protocolos, procedimientos, todo lo utilizado, sea herramientas, los accesorios, los equipos utilizados, el nivel de capacitación de cada uno de los, sea el comité, sea las áreas o brigadas de trabajo o las brigadas de respuesta, ¿verdad? El comportamiento de estudiantes, el comportamiento incluso de alumnos, de estudiantes, de personas adultas, de docentes, de visitantes, etcétera. Por supuesto, también colabora, coadyuva a evaluar la respuesta y cómo, digamos, fue digámoslo así, el equipo utilizado, cómo funcionó, ¿verdad? Si hubo algún problema, por ejemplo, si vamos a usar extintores, si la persona tuvo problemas al quitarle el seguro al extintor, o lo supo aplicar o no a la base del fuego, simulado, etcétera, etcétera. La tecnología utilizada, ven qué interesante ya este punto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, desde la apertura de grupos temporales de WhatsApp, ¿verdad? Si se usa walkie-talkies, etcétera, ¿verdad? Si la recepción de la información fue eficiente, si, digamos, se escribió de manera enredada a la hora de redactar los mensajes, caramba, todo eso es muy útil evaluar. Por supuesto, para programar y ejecutar simulacros se recomienda que sea un proceso de organización hecho con antelación, ¿verdad? Para detectar escenarios, tomar en cuenta imprevistos. Recordemos, amigos y amigas, que ya ha pasado, a mí me ha correspondido organizar simulacros en centros educativos, donde sobre el mismo simulacro, por ejemplo, una persona estudiante se dobló un tobillo y hubo que llamar al 911 para que se enviara una unidad. En este caso llegó la Cruz Roja, ¿verdad? Para atender esa situación, ¿verdad? Es algo que puede perfectamente pasar, ¿verdad? Puede pasar incluso, ¿verdad? Que hay un evento sísmico y caramba, de ahí seguimos, ¿verdad? Porque tenemos que resguardar la vida de las personas y todo, pero si hay algún tipo de afectación a nivel de personas, infraestructura, por supuesto vamos a llamar al 911, ¿verdad? Establecer un escenario y un guión del ejercicio. El guión del ejercicio es prácticamente como el paso a paso de lo que vamos a ir a hacer en la fase previa o de organización, el paso a paso que vamos a llevar a cabo en la fase de planificación, en la fase de ejecución, ¿verdad? Que es propiamente, como decíamos, el ejercicio, y el paso a paso en la fase de evaluación, ¿verdad? También importante
tener en claro, ¿verdad?, que los simulacros, por su clasificación, pueden ir de parcial, que representan determinadas situaciones, que busca, por ejemplo, evaluar una parte del plan. Por ejemplo, un simulacro parcial, yo me imagino un liceo, saludes a la compañera Flor Marchena del Liceo Luis Doble Segreda. Yo fui estudiante del liceo, ¿verdad? Y ahí organizábamos como CNE y como Comité de Gestión de Riesgo, simulacros parciales y simulacros totales, ¿verdad? Parciales, por ejemplo, que sea solamente la parte norte del centro educativo, ¿verdad? Nada más, por ejemplo, los séptimos, octavos, novenos, a manera de ejemplo. Ya si es total, es que participa todo, absolutamente todo el centro educativo, ¿verdad? Si pensamos en la clasificación por las personas informadas, avisado, parcialmente avisado y sorpresivo, tengamos en cuenta, amigos y amigas, muy importante esto, el simulacro que ustedes van a participar ahora en agosto, ese simulacro, no hay que llamar al 911, no, ya el 911 está totalmente enterado de que va a haber un simulacro. En el único caso que vamos a llamar al 911 va a ser en que se presente una situación real de emergencia. Estamos claros por ahí, chicos. Ya el 911, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, está totalmente activado, ¿verdad? Entonces no hay que llamar al 911 para organizar el simulacro, nada, ¿verdad? Salvo nada más que haya una situación de emergencia. Y volviendo acá, amigos y amigas, recordemos que poco a poco, la idea es de que vayamos poco a poco generando los simulacros, ¿verdad? De tal manera que vayamos acostumbrando al personal docente administrativo, al personal administrativo, si es un edificio del MEP, y por supuesto volviendo a centros educativos, a los estudiantes, ¿verdad? Esto va poquito a poco, vamos a ir poquito a poco practicando, reconociendo rutas de evacuación, puntos de reunión, posibles amenazas por las cuales haya que evacuar, etcétera. Y ya cuando estemos totalmente entrenados, que ya decimos, ok, y ahora sí podemos hacer simulacros sin previo aviso, o sea, sorpresivos, genial, ¿verdad? Pero para eso tenemos que quemar las etapas anteriores. Atención, este tipo de simulacro, el avisado, el parcialmente avisado, el sorpresivo, atención, ¿verdad? Excepto el simulacro ahora de agosto, simulacro nacional, siempre hay que informar al 911. Recuerden visitar la página que indicó Magali, ¿verdad? La página del MEP de Control Interno y Gestión del Riesgo, ¿verdad? Y específicamente la gestión de riesgo, ahí ustedes van a encontrar los diferentes protocolos, procedimientos para hacer la llamada al sistema de emergencias 911. También podemos clasificar los simulacros en simples, complejos, ¿verdad? Muy complejos. Lógicamente, estos son categorías en las que, digamos, vamos, por ejemplo, un simple puede ser sin heridos, un complejo ya metemos heridos, en un complejo ya metemos heridos, y como sucedió, creo que fue en el año, si mi memoria no me falla, 2004, 2005, que hicimos un simulacro en Guanacaste, en preparación, ¿verdad?, al famoso terremoto de Nicoya. Ahí hubo evacuación en los centros educativos de Filadelfia. Su servidor organizó junto con actores del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y el acompañamiento de la CNE. Me correspondió organizar simulacros en centros educativos, en el principal de Filadelfia, en el principal de Santa Cruz, en uno de Nicoya, en la ciudad de Nicoya, otro en Ojancha, otro en Nandayure. Y lo interesante es que específicamente el que se hizo en el centro educativo Leonidas Briceño involucró no solamente el simulacro, la atención de heridos, ¿verdad? Podría decirse que hasta ahí era complejo, sino también que hubo traslado de personas que hicieron, estudiantes, ¿verdad?, que hicieron el papel de personas heridas que fueron trasladadas realmente a el hospital de anexión, ¿verdad? Entonces, caramba, eso es un nivel de complejidad, por supuesto, más fuerte, ¿verdad? Pero particularmente, amigos y amigas, yo considero que nuestras organizaciones perfectamente pueden organizarse con el Comité Municipal de Emergencia, con las instituciones de primera respuesta, y puede desarrollar cada uno de estos ejercicios, ¿verdad? Simple, complejo, muy complejo, pero eso es parte de una efectiva organización. Y por supuesto también podemos clasificar los simulacros en reales o hipotéticos. Un simulacro real es que recrea una situación que ya se dio, ¿verdad? Que ya se dio, que digamos sucedió un terremoto fuerte, potente, y queremos repetir por medio del simulacro el escenario
que tuvimos con ese terremoto potente. Y en su efecto, un hipotético, que es en muchos casos, por decirlo así, es la mayoría de los simulacros que realizamos, ¿verdad? Que es ante las posibles situaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que tenga propiamente nuestro centro laboral, nuestro centro educativo, nuestra comunidad. Se recomienda para poder organizar y ejecutar simulacros sorpresivos que el comité esté totalmente seguro que sus colaboradores y en el caso de los centros educativos o los centros de enseñanza, la comunidad educativa y las personas estudiantes conocen los procedimientos operativos de respuesta, las rutas de evacuación, puntos de reunión y que hayan participado de previo en ejercicios de simulacro avisados y parcialmente avisados, ¿verdad? Ahí está una dirección web que es del tema del 911, ¿verdad? Esto perfectamente lo podemos abrir y como lo explicó la compañera Magali, ahí está la dirección. Para organizar un simulacro hay que plantearlo con tiempo, debe ser planteado por el Comité de Gestión de Riesgo, ¿verdad? Seleccionar fecha y hora, elaborar y difundir el plan de ejercicio, o sea, la hipótesis es básicamente, imaginémonos, terremoto con fuga de gas a la hora que tenemos el simulacro, condiciones del tiempo despejadas y soleadas, cantidad de personal probable y estudiantes y el centro educativo que vamos a tener, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? Salvar vidas, verificar el plan, etcétera. ¿Qué acciones y servicios están involucrados? Si está involucrado todo el centro educativo, si vamos a involucrar a las SODA, si vamos a involucrar digamos, a padres o madres de familia, etcétera, ¿verdad? Esto tiene pertinencia con lo que acabamos de decir de un guión que incluya la fase de organización, desarrollo y evaluación del plan, preparar el sitio y las características del evento, del escenario que se quiere presentar, si van a haber víctimas, cómo hacer esas víctimas, si digamos son heridos leves, si son heridos moderados, si son heridos graves, si son personas atrapadas, qué recursos ocupamos. Sí les recomiendo que los recursos sean propiamente los de la institución. Me correspondió hace algunos años, amigos y amigas, participar en simulacros, no excelentes, y mucha voluntad, mucho cariño puesto por los compañeros docentes que participaron en un curso que hicimos, ¿verdad? Pero lo interesante es en que yo me diera cuenta es de que comenzaron a pedir camillas, botiquines y de otros centros educativos. Y bueno, para efectos totalmente prácticos del ejercicio, quedó muy bonito, ¿verdad? La gente trasladando personas, los compañeros trasladando personas en camillas, que extintores, etcétera. Pero si lo vemos estricto sensu, no eran los recursos reales con los que contaba el centro educativo o donde desarrollamos el simulacro. Tomar en cuenta a las personas con discapacidad según las limitaciones o la discapacidad que tenga la persona, ¿verdad? Tomar en cuenta a las personas visitantes, establecer también, se les sugiere muy respetuosamente que desarrollen un cronograma de trabajo, insisto, en la fase de organización, desarrollo y evaluación del plan. Designar un equipo evaluador y un observador, ya lo vamos a ver con más detenimiento. Coordinar con las instituciones que van a participar, incluyendo los medios de comunicación, ¿verdad? Muy importante esa conexión con los medios locales también, de información. El manejo de la información pública, lo ideal es de que también haya una persona, podría ser la persona directora, en el caso de los centros educativos, el coordinador del Comité de Gestión de Riesgo, que si por A o por B llega algún representante de la prensa, la atienda, ¿verdad? Que tenga la información clara, que sea conciso, macizo, preciso, ¿verdad? A la hora de brindar la información. Para los evaluadores y observadores, ubicarse en lugares estratégicos. Por favor, no me los evacúen, ¿verdad? Yo he estado en simulacros donde mueven, voy a personalizarlo, que yo soy un observador o un evaluador, no importa, y me ubican el comité en una parte estratégica y llega alguien con todo cariño, ¿verdad? De la forma más amable, pero me dice, mira, es que usted está también en el simulacro, muévase, vamos al... Y ya, entonces pierdo la perspectiva de la evaluación, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta eso. Tener una ficha para la evaluación y un lugar donde hacer la reunión de evaluación. Tomar en cuenta a la comunidad, a los vecinos. Hay que resguardar por temas de seguridad el orden externo y interno, ¿verdad? Temas hay que estar siempre vigilantes, ¿verdad? No es que aparezca una persona amiga de lo ajeno o en el peor de los casos y un centro educativo que vengan y se lleve a un estudiante, a una persona estudiante sin que nos demos cuenta. Normalidad de los servicios no involucrados. Esto pasa mucho o puede pasar de manera
diría que podría darse en los centros educativos, ¿verdad? Que tenemos tal vez a la persona encargada de las labores secretariales, no va a participar en el simulacro, etcétera, y está preparando una nota urgente para la supervisión, etcétera, ¿verdad? En el centro educativo. Y caramba, le quitan la electricidad, ¿verdad? Y eso tal vez no se coordinó, caramba, no, tiene que haber una buena coordinación para determinar qué servicios van a involucrarse y cuáles no en el simulacro. La ubicación de evaluadores y observadores que tienen que ser en lugares estratégicos donde tengan una visualización general de los espacios o el sitio que se quiere evaluar, por supuesto. Todos los procesos administrativos involucrados, sean organización, desarrollo y evaluación del plan, del simulacro, y por supuesto, y una vez más, hacemos énfasis en acciones de respuesta en caso de una emergencia real, ¿verdad? También planificar y organizar el ejercicio, el plan de gestión de riesgo y los procedimientos operativos de respuesta, donde destaco el procedimiento de evacuación, evaluar la coordinación con instituciones participantes externas, cómo fue la comunicación y la calidad de la información, la respuesta del servicio de emergencias, de las áreas y equipos involucrados, cómo fue el empleo de las camillas, de los extintores, etcétera, y evaluar lógicamente las condiciones reales en que se dio el simulacro, ¿verdad? O sea, porque podemos pensar que a esa hora las condiciones del tiempo a nivel nacional pueden ser despejadas y soleadas, pero puede ser que esté nuboso, sumamente nuboso, que haya amenaza de lluvia, que haya lluvia, etcétera. Eso también es importante evaluarlo, ¿verdad? Y evaluar también la participación de las personas con discapacidad. Los evaluadores son aquellas personas que preferiblemente están vinculados con temas de gestión de riesgo, ¿verdad? Pueden ser compañeros de la Cruz Roja, de bomberos, de la Fuerza Pública, del tránsito, etcétera, ¿verdad? Con experiencia también en este tipo de ejercicios o en su defecto experiencia en eventos reales, ¿verdad? Que el grueso de este personal tiene experiencia y amplia experiencia en esto. También debe ubicarse en lugares estratégicos donde tenga esa visión general, global, de lo que le corresponde evaluar sin que haya obstáculos, ¿verdad? Para estos. Los evaluadores deben aplicar formatos preestablecidos. Debe participar en la evaluación final, ¿verdad? Donde brinde sus aportes, sus insumos, ¿verdad? De mejora. Y que debe ser parte, junto con los observadores y los integrantes del comité, los que generen los principales aportes de mejora o de consolidación o incluso aspectos positivos también que el ejercicio brindó. Tenemos los observadores, que generalmente son de las organizaciones locales, puede ser personal técnico, puede ser el supervisor, puede ser el compañero de otra institución, ¿verdad? Que se le dan reglas claras previo al ejercicio, que también va a tener labores de observación como el evaluador, ¿verdad? Pero esta persona va a tomar nota de las generalidades del ejercicio y va a brindar también sus observaciones al final en la fase de evaluación, donde estos insumos procuran mejorar la realización o la organización, desarrollo y evaluación de los planes. Se recomienda, amigos y amigas, seleccionar de previo un lugar específico, ¿verdad? Donde se pueda hacer la evaluación. Generalmente puede hacerse, yo he participado en algunos o en varios simulacros y evaluación de simulacros. Generalmente pueden ser desde auditorios, puede ser un aula, puede ser una oficina amplia, una sala, ¿verdad? Pero lo principal es de que haya buenas condiciones de ventilación, que también las personas no estén aglomeradas. Recordemos que puede darse una situación real, ¿verdad? Y caramba, todo el mundo apretado, todo el tema de la evacuación, establecer rutas de evacuación de previo y puntos de reunión donde nos vamos a ubicar en caso de una emergencia real que se esté dando durante la evaluación, ¿verdad? Se sugiere que el coordinador del comité o el coordinador de operaciones sea como el maestro de ceremonias, en blanco y negro, el evaluador del ejercicio. Sugerimos, ¿verdad?, que se le brinde la palabra en primer lugar a los coordinadores del área de operaciones, del área logística, del área
de planificación. Después de eso pueden brindar criterios los evaluadores del simulacro. Asimismo, después pueden también participar los observadores y eventualmente, si tenemos víctimas, también podemos pedirle la palabra a algunos de ellos, ¿verdad? Previamente seleccionados. Y también podemos darle la palabra, si es el caso, si están ahí presentes, ¿verdad? Al jefe o al encargado, el representante de bomberos, de Cruz Roja, el comité municipal, etcétera, ¿verdad? También muy importante, si alcanza el tiempo, la evaluación puede durar tal vez 30 minutos. Terminado el simulacro, nos trasladamos tranquilamente y después nos ubicamos en ese lugar, en ese sitio. Y si nos da tiempo, también podemos darle la palabra a las personas que levantando la mano soliciten la palabra y se les puede facilitar. También dependiendo del lugar, es importante tener micrófono, tener megáfono, si es previo a eso, probarlo, ¿verdad? Como cualquier otra actividad, ¿verdad? Para no tener problemas ahí a la hora de que cuando se dé la participación, tener problemas de audio, ¿verdad? Es importante que haya una persona que recopile toda la información, todos los insumos de mejora, todos los puntos tratados, ¿verdad? Que haga una síntesis y que esa síntesis se convierta en un informe, ¿verdad? Y que se remita al Comité de Gestión de Riesgo, incluso al todo el personal administrativo o personal docente administrativo, incluso padres de familia, donde se evalúe el simulacro. Aquí tenemos este sitio web, ¿verdad? Concatenado totalmente con lo que decía Magali, ¿verdad? Ahora al principio. Y también aquí ustedes van a poder teclear, ¿verdad? Materiales gráficos de la CNE, pero esto está totalmente concatenado con lo que señalaba la compañera Magali Solano. Entonces, compañeros, amigos y amigas, esta sería mi presentación, ¿verdad? Y procedo a cederle la palabra a la compañera Ana Lisset Viales. Muchísimas gracias, Carlos, por su presentación. A continuación, vamos a realizar una actividad interactiva por medio de la plataforma Kahoot. Esta tiene 5 consultas que ustedes podrán responder. Acá los compañeros están proyectando el código QR que lo pueden escanear por medio de sus teléfonos celulares para que puedan participar de la actividad. Son 5 consultas pequeñas, pero que tienen relación a la presentación que acaba de exponernos el señor Carlos Mesén. Vamos a dar unos momentitos para que ustedes puedan escanear el código. Le comunico, Liz, que ya en el chat está puesto el enlace para que también puedan entrar por medio del enlace. Ok, muchas gracias, Inés. Como dice la compañera, ahí en el chat también está el enlace por si gustan también hacerlo por medio de las computadoras para que puedan ingresar y participar. También es importante mencionarles que después de esta actividad vamos a tener el periodo de consultas que ustedes han puesto en el chat. Vamos a dar unos minutitos nada más para que puedan ingresar. Esta es una actividad bastante amigable, entonces la idea es poder participar y que también podamos aprender. Creo que ya podríamos dar inicio a la actividad. Muy bien, muchas gracias, Ana Lisset. Vamos a iniciar entonces a las personas que se nos están accediendo por medio del enlace y por medio del código QR. Vamos a compartir inmediatamente el espacio para presentar el espacio en vivo
por medio de la aplicación Kahoot. Vamos a iniciar y vamos a facilitar un código el cual vamos a inscribir. El número de PIN sería 114-703. Bueno, compañeros, este es el PIN que pueden utilizar para ingresar a la actividad. De igual forma, aquí tenemos el código QR al lado que también pueden escanear. José, necesito que vuelva a presentar con sonido, por favor. Sí, vamos a dejar de compartir entonces, Inés. Y vuelva a comenzar, por favor. Gracias. Bueno, vamos a dar un chancecito mientras los compañeros nuevamente vuelven a compartir. Antes de iniciar la actividad, el Kahoot tiene un pequeño video también para que ustedes lo puedan ver y lo puedan escuchar. Listo. Vamos a iniciar nuevamente. Anotamos el PIN del juego para poder hacer nuevamente el ingreso. 682-888. Costa Rica se prepara por séptima ocasión. Me complace anunciar que el próximo miércoles 13 de agosto a las 10 de la mañana se llevará a cabo el séptimo simulacro nacional de evacuación. La meta este año es muy clara. Queremos superar la participación de años anteriores y seguir fortaleciendo una cultura de prevención en todo el país. Cada persona que participa, cada comunidad que se organiza, está ayudando a construir un país más resiliente y seguro para todos ante la ocurrencia de una emergencia real. Este año, la gran novedad es que el simulacro será multi-amenaza. ¿Qué significa esto? Que los planes de emergencia se adaptarán de acuerdo con el escenario de riesgo, como deslizamientos, inundaciones, tornados, sismo, tsunamis, entre otros, permitiendo poner a prueba la coordinación y preparación ante diferentes tipos de emergencias. Es muy fácil de participar. Primero, como representante en su lugar de trabajo, comunidad o núcleo familiar, debe inscribirse, completando el formulario disponible en este micrositio. Una vez que se inscribe, le motivamos a revisar su plan de emergencias. El plan consta de 7 pasos, en el que Vamos a iniciar con la primera pregunta. Actividad de preparación para participar en el séptimo simulacro nacional. Iniciamos y recordamos señalar el símbolo que aparece. Con base en lo visto en la exposición Simulaciones y Simulacros, se define qué es un simulacro. Escogemos el símbolo que más representa la respuesta correcta, un ejercicio de ejecución de acciones que no ameritan planificación previa, actividades que se desarrollan para prepararse ante emergencias y desastres, actividades que se desarrollan para incentivar la conciencia ambiental, todas las anteriores. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos el marcador. Bueno, una de las personas se identifica con un número. Andrew, Beverly, Iva y Luis ER van en la tabla. Siguiente pregunta. La realización de simulacros es útil para un centro laboral o de ocupación pública. ¿Por qué? 30 segundos. Clarifica responsabilidad, identifica roles, problemas y busca soluciones. Establece pasos poco detallados para realizar tareas con eficiencia. Ayudan a reducir errores, capacitar al personal de manera menos efectiva o ninguna de las anteriores. ¿Listo? ¿Okay? Clarifica responsabilidad, identifica roles, problemas y busca soluciones. Vamos con la siguiente pregunta.
Nuevamente se mueve la tabla de finalistas. Falso y verdadero. Los simulacros en centros educativos deben de partir de los simples, parciales y avisados hasta llegar a la lección aprendida. ¿Verdadero o falso? Simulacros en centros educativos deben partir de los simples, parciales y avisados hasta llegar a la lección que esté aprendida. ¿Verdadero o falso? Muy bien, dice que la respuesta es verdadera. Vamos con el siguiente. Vuelve a moverse la tabla de participantes. A partir de la exposición, todo tipo de simulacro siempre debe informar al sistema de emergencias 911. ¿Falso o verdadero? Muy bien, dice que la respuesta correcta es verdadera. Y tenemos una nueva persona que encabeza entonces el primer lugar en la participación, Beverly Villald. Los simulacros solo deben realizarse por amenaza de sismo. La frase anterior entonces es falsa o verdadera. 30 segundos para contestar. Los simulacros solo deben realizarse por amenaza de sismo. Muy bien. Dice que falso. En su mayoría de compañeros, de personas que participan, comentan que es falso, que deben de hacerse no solo para sí. Muy bien. Ana, tercer lugar. Muchas gracias por participar a las personas que están asistiendo al evento en vivo. Y Beverly queda en primer lugar. Gracias a las personas que socializaron el espacio. Adelante, Analicet. Muchas gracias. Muchas gracias, don José, por el espacio. No Perdón, sé si doña don Analicet, Carlos. vamos a proyectar otra vez el video porque no se pudo apreciar correctamente. Entonces, José lo va a proyectar. José, ¿está listo? Sí, un segundo, por favor. Costa Rica se prepara por séptima ocasión. Me complace anunciar que el próximo miércoles 13 de agosto a las 10 de la mañana se llevará a cabo el séptimo simulacro nacional de evacuación. La meta este año es muy clara. Queremos superar la participación de años anteriores y seguir fortaleciendo una cultura de prevención en todo el país. Cada persona que participa, cada comunidad que se organiza, está ayudando a construir un país más resiliente y seguro para todos ante la ocurrencia de una emergencia real.
Este año la gran novedad es que el simulacro será multi-amenaza. ¿Qué significa esto? Que los planes de emergencia se adaptarán de acuerdo con el escenario de riesgo, como deslizamientos, inundaciones, tornados, sismo, tsunamis, entre otros, permitiendo poner a prueba la coordinación y preparación ante diferentes tipos de emergencias. Es muy fácil de participar. Primero, como representante en su lugar de trabajo, comunidad o núcleo familiar, debe inscribirse completando el formulario disponible en este micrositio. Una vez que se inscribe, le motivamos a revisar su plan de emergencias. El plan consta de 7 pasos, en el que identifica las amenazas en su entorno, los sitios seguros y rutas de evacuación para poner su vida a salvo. Se revisa el maletín de emergencias, entre otras tareas que se define según su realidad. Con ello estará listo para participar el miércoles 13 de agosto a las 10 de la mañana en el Simulacro Nacional. Vamos por más. Este año queremos superar la participación del año anterior y alcanzar más de 1.100.000 personas mejor preparadas para nuestro país, fortaleciendo así la cultura de la gestión del riesgo en Costa Rica. Invite a tantas personas como sea posible a que sean parte de este simulacro nacional. Muchas gracias, compañeros, por la proyección del video. A raíz de la actividad pasada, no sé si el compañero Carlos Mesén desea referirse al respecto. No, básicamente, compañeros, compañeras, recordemos que el nombre correcto del sistema de emergencias es 911, ¿verdad? Tenemos que ya dejar de lado el llamarle 911, ¿verdad? Sugiero así, claro, en blanco y negro, amigos y amigas, sistema de emergencias 911. Y lo otro, muy importante, ¿verdad? Que, y como bien lo dijo el presidente de la Comisión de Emergencias, y lo hemos dicho en esta actividad, recordemos que los simulacros, no solamente en función del simulacro nacional, sino los que vengan de aquí en adelante, ¿verdad? Tenemos que visualizar las diferentes amenazas que pueden afectar nuestra comunidad, ¿verdad? Ahora se ha dado mucho el tema de bandas, de tiroteos, etcétera, ¿verdad? Ya el mismo MEP se ha encargado de manera nacional a implementar procesos de capacitación sobre la materia, ¿verdad? Pero es importante, insisto, en visualizar más allá del terremoto, ¿verdad? Que veamos otras amenazas y que, como quien dice, vayamos rompiendo el paradigma pensando específicamente en la amenaza de terremoto. Por supuesto, nadie está satanizando que hagamos simulacros de terremoto siempre, ¿verdad? Pero relacionémoslo con otras amenazas o en su efecto practiquemos simulacros en función de otras amenazas, además de la de terremoto. Eso sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esa retroalimentación. Seguidamente tendremos un espacio para consultas relacionadas con ambas presentaciones. Trataremos de dar lectura y respuesta a todas sus consultas. Para eso le voy a dar el pase a la compañera Angie Torres. Adelante. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar acá presentes en el evento y como lo dijo la compañera, vamos a proceder a atender las preguntas que fueron colocadas muy amablemente por ustedes en el chat de la actividad. Vamos a iniciar con unas 2 consultas que van dirigidas a la compañera Magali, representante del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. La primera consulta nos dice que si el instructivo, ¿dónde lo pueden encontrar? Y además que para dejar evidencia de la participación en el simulacro nacional, si solamente deben realizar los 2 pasos, si sería la inscripción y el reporte únicamente. Adelante, Magali. Sí, muchas gracias, Angie. Claro que sí.
Con respecto, bueno, a estas dos preguntas, claro, como les decía en la presentación, ustedes pueden dejar evidencia porque cuando ustedes hacen el reporte de participación van a recibir un certificado. Entonces pueden dejar evidencia y también es importante que es parte de esos insumos y el reforzamiento que ustedes hacen porque el plan de gestión del riesgo o el plan de preparativos y respuesta tiene que estar en constante cambio de mejora, entonces igualmente siempre tener esas evidencias de los simulacros. Y con respecto a la primer consulta, ustedes pueden dejar, disculpe Angie, la primera pregunta, disculpe. Bueno, con respecto al instructivo y circular, perdón. Sí, ustedes recibieron tanto la circular de convocatoria y el instructivo por medio del correo masivo de prensa el lunes 28 de julio. Ustedes lo pueden adquirir ahí, pero igualmente también por medio del día de hoy en el chat, yo también les compartí a las compañeras el instructivo para que lo puedan divulgar. Igualmente pueden comunicarse con las asesoras y con mucho gusto les vamos a atender en los recursos que ustedes necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Muchísimas gracias por la respuesta a ambas consultas. Tenemos otra para acá, también dirigida para doña Magali. Dice que en qué fecha se debe llenar la inscripción, en qué fecha se debe llenar el reporte y que si además ambas actividades, ¿verdad? Tareas se pueden realizar el mismo día del simulacro. Adelante, Magali. Bueno, muchas gracias por esa consulta. Igualmente, así como se los expresé en la presentación, la inscripción ustedes van a tener tiempo hasta el 8 de agosto del año en curso. Y el reporte de participación es después de que ustedes realicen el simulacro, el 13 de agosto. Entonces, José, como le indiqué, cuando Magali reiteramos, responde o don Carlos es cuerpo perdón, completo. reiteramos que es el Cuando 13 de está hablando, agosto a las 10 a.m. que es el simulacro. Igualmente, reitero que en la inscripción lo van a hacer y tienen tiempo hasta el 8 de agosto y que el reporte de participación va a ser el 13 después de que ustedes realicen el simulacro. Ojalá y como lo incluimos en el instructivo, antes de las 3 p.m. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magali, por la aclaración. Tenemos otra preguntita para acá, la cual va dirigida para el señor Carlos Mesén de la CNE y nos dice así. Cuando se solicita especificar realizar el simulacro, se muestran por una serie de opciones. ¿Cuál corresponde? Creo que se Eh, entiende sobre respecto al multiamenaza, ¿verdad? ¿A qué tipo de evento o amenaza va dirigido? ¿Podrías, Angie, leérmela de nuevo, por favor? Con todo gusto. Muy bien, dice así. Cuando se solicita especificar realizar el simulacro, se muestran por una serie de opciones. ¿Cuál corresponde? No entiendo la pregunta, ¿cómo la entendés vos, Angita? Gracias. Creo que es con respecto a la amenaza por la cual se va a dirigir el simulacro. Podríamos entender sobre esa, que nos Disculpen. muestra las opciones. Adelante, Magali. Ujú. Sí, tal vez, disculpen, tal vez se está refiriendo al micrositio, Carlos, que muestra las diferentes amenazas, como lo decía Angie. Vamos a ver, voy a esperar que me den el pase.
Sí, les decía que seguramente se están refiriendo al micrositio, donde ustedes ahí se les va a desplegar la página y indica las diferentes amenazas. Entonces, como lo decíamos también, como lo dijo muy bien Carlos Mesén y mi persona, eso es dependiendo de lo que ustedes vayan a escoger hacer ese día. Si es por una amenaza, como el ejemplo que daba yo, muy sencillo, terremoto, pero también si ustedes quieren avanzar más en el tema, que es sumamente importante, pueden hacerlo por terremoto, que también puede generar una explosión o incendio. Eso es lo que comprendo de la consulta. Muchísimas gracias. Creo que podemos dejar esa pregunta con esa respuesta ya como atendida. Tenemos otra preguntita por acá. Carlos nos puede colaborar con la respuesta. Dice, ¿cómo podemos saber realmente cuáles son las zonas seguras del espacio donde nos ubicamos? Adelante. Gracias. Vean, compañeros, hay una fase en el plan que se llama el diagnóstico. En el diagnóstico tenemos que valorar qué tenemos en contra, qué tenemos a favor. En el diagnóstico nos damos cuenta que factores de amenaza, terremoto, inundación, deslizamiento, incendio, accidente de tránsito, etcétera, la vulnerabilidad nos determina los que tenemos, digámoslo así, que nos hace débiles ante las amenazas, condiciones de infraestructura, condiciones económicas, condiciones socioeconómicas, condiciones de la ubicación del sitio, de la organización, del centro educativo, etcétera. Y por supuesto, ahí es donde tenemos que determinar también qué tipo de edificio tenemos, si es de una planta, si es de dos plantas, la antigüedad, digamos, si tiene zonas verdes o no, etcétera. Pero también esto está muy concatenado a que no pensemos, estoy pensando en general, ¿verdad? La respuesta la quiero dar en general, que no es lo mismo un punto de reunión interno que podría utilizarse, por ejemplo, para caso de terremoto, que puntos de reunión totalmente externos que se den por fuga de gas o por incendio, que hay que alejarse a más de 100 metros de distancia lejos de estas amenazas, ¿verdad? Entonces es importante valorar eso. Pero también importante, amigos y amigas, determinar en esas condiciones de propiamente el edificio, la antigüedad, el espacio, para qué tipo de amenaza es en el que estamos pensando en ese lugar, y también recomendamos, ¿verdad?, de que ustedes, sea que tengamos padres de familia con conocimientos o son técnicos en salud ocupacional, que haya también, ojalá también profesionales en salud ocupacional, ingeniería, por ejemplo, civil, etcétera, o en su defecto acudir a las instituciones de la comunidad que eventualmente nos podrían apoyar a hacer esa valoración, ¿verdad? Pero sí es importante también tomar en cuenta criterios de sentido común, ¿verdad? Como es el tema de que en las rutas y sobre todo en los puntos de reunión no haya árboles altos, tendido eléctrico de alta tensión, tanques de agua que estén a elevada altura o que estén flojos, etcétera, o en su efecto, ¿verdad?, que estén cerca de áreas de deslizamiento, ¿verdad? Son puntos muy importantes a tomar en cuenta a la hora de determinar puntos de reunión, ¿verdad? Pero sí, insisto, amigos y amigas, es como, y esto va concatenado con el paso número 2, donde vamos a diagnosticar qué amenazas, qué factores de vulnerabilidad tenemos, ¿verdad? Dentro de ellos las cuestiones de orden infraestructural, pero también reconocer los recursos y capacidades donde puede haber esas personas o esas organizaciones que nos pueden colaborar, no solamente con esto, sino con otras actividades pertinentes a la gestión de riesgo de desastres, básicamente. Muchísimas gracias, don Carlos. Acá tenemos otra pregunta, más que todo como que nos solicitan una recomendación de parte suya. Dice cómo proceder ante eventos que se han venido presentando a nivel mundial de rangos fuertes, como por ejemplo el terremoto que se dio en Rusia, donde las consecuencias de este fueron muy fuertes y de rebote en nuestro país, lo cual imposibilita un poco la movilización de las personas hacia estas zonas seguras ya previamente identificadas. ¿Cómo se podría accionar en estas situaciones?
Adelante, don Carlos. Bien, es una excelente pregunta, pero también tiene connotación, es también abierta, ¿verdad? Es una excelente pregunta, pero es digamos, es abierta, ¿verdad? Porque particularmente no sé la persona si, por ejemplo, vive, labora en el área metropolitana o en su defecto labora o vive en un área costera, ¿verdad? Aquí lo importante, amigos y amigas, yo pienso, por ejemplo, en el tema de terremotos, ¿verdad? Recordemos casos recientes, terremoto de Cinchona, año 2009, enero del 2009, 8 de enero para ser más exactos. Terremoto de Nicoya, el año, si mi memoria no me falla, 2012, ustedes me corrigen, ¿verdad? En septiembre del 2012. Nuestro país dado incluso que está en el cinturón de fuego del Pacífico y por su condición de ser un país geológicamente joven per se con alta sismicidad, estamos sobre la placa Cocos Caribe, incluso el bloque de Panamá, ¿verdad? Es un país potencialmente sísmico, es aquí importante y extiendo el ejemplo, ¿verdad? Partiendo incluso de nuestro propio hogar, partiendo del lugar donde trabajemos, el lugar incluso donde transitamos, ¿verdad? Es importante siempre tomar en cuenta las medidas de prevención y mitigación pertinentes para, en este caso concreto, amenaza de terremoto. Como les decía, pienso, ampliando el ejemplo, ¿verdad? Si estuviéramos en zona costera, lo importante, vamos a ver, a veces me llama mucho la atención, compañeros, si venga aquí el aporte, ¿verdad? De que muchas veces, lastimosamente, muchas personas mueren en las costas, en nuestras playas, ¿verdad? Por no tomar en cuenta medidas de prevención que se vienen tratando por años, ¿verdad? Desde no entrar bajo condición de alguna bebida enervante, alcohólica, etcétera, al mar, no entrar después de comidas o en su defecto, preguntar de previo las condiciones de oleaje, de corrientes y todas esas cuestiones, ¿verdad? Que eso tenemos que hacerlo hasta también determinar si en la comunidad, si en la playa hay rutas de evacuación y rotulación, rutas de evacuación en caso de tsunami. Yo en este caso de tsunami les recomiendo visitar en la página de Facebook o en su defecto en la página web del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis, el SINAMOT, para ubicar en información específica de los mapas que ellos tienen de las diferentes playas del país donde hay desde procesos de capacitación hasta información que se ha venido trabajando. Pero aquí quiero terminar el aporte, valga la palabra de nuevo, lo importante de estarse constantemente documentando por vías oficiales de la CNE, del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, de la Benemérita Cruz Roja, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, del Instituto Meteorológico, del MIOMAR, ¿verdad? Que ve todo el tema oceanográfico, por supuesto el CINAMOT, ¿verdad? Para tener información veraz, efectiva, científica, incluso en tiempo real sobre la situación. Y también esto multipliquémoslo con las familias, con nuestras familias, con nuestros estudiantes, porque desafortunadamente mucho de esta situación se da por ignorancia y la ignorancia lleva al miedo, lleva a la confusión, ¿verdad? Y tenemos que formarnos, tenemos que educarnos, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque como lo decíamos al principio, particularmente nuestro país, nuestra región, está en condición de multiamenaza y como tal, ¿verdad? Es un planeta vivo y es un sitio dinámico, es una sociedad dinámica donde eventualmente estamos sujetos a las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo y por ende tenemos que buscar desarrollar recursos y capacidades para prevenir, atender y recuperarse ante este tipo de situaciones, básicamente. Muchísimas gracias, don Carlos, nuevamente por su amplia respuesta y recomendaciones. Una consultita por acá para la señora Magali. Dice que a quién se puede solicitar ayuda para en un futuro realizar un simulacro institucional de inundación para que nos pueda guiar en los pasos a seguir. Adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, por inundación tienen información, recomendaciones. En la guía para elaborar planes, en la página 53 hay recomendaciones, también en el micrositio hay recomendaciones, pero con mucho gusto nosotros le podemos proporcionar afiches, más información con respecto a esa amenaza. Entonces, puede incluir el correo o en el chat o me envía el correo y con mucho gusto le voy a estar enviando información y si también es el caso de que necesiten una sesión virtual de preparación de parte de nosotros, con mucho gusto, con la instancia siempre del sistema que nos apoya al respecto. Muchísimas gracias, Magali. Tenemos otra preguntita que usted nos puede colaborar con la respuesta. Menciona que en el apartado datos del contacto, en la primera etapa, debe ser los datos del director de la escuela en los casos de instituciones educativas, aunque quien haga la inscripción sea la persona coordinadora del equipo institucional para la gestión del riesgo. Adelante. Muy buena pregunta, muchas gracias. Igualmente nosotros en el instructivo incluimos que fuera el nombre, los datos de la persona directora, con el objetivo de evitar de que varias personas del centro educativo, de acuerdo a este ejemplo, hagan el registro varias veces. Pero si el director, la persona directora, delega la coordinación y, como siempre lo hemos dicho, que no se desligue, puede delegar, pero que no se desligue. Entonces va a ser esa persona coordinadora que va a llenar todo el registro que tiene que incluir el nombre y correo institucional de la persona coordinadora, sea la persona directora o el representante del comité designado para tales efectos. Muchísimas gracias. Tenemos una preguntita acá. Don Carlos nos puede colaborar con la respuesta. Dice que el simulacro este año es por multiamenaza. Sin embargo, debido a las condiciones del centro educativo donde pertenezco, la principal amenaza que afecta a nuestra comunidad son las inundaciones. En este caso, ¿debería contemplar otras amenazas o simplemente podría solamente hacerlo por inundación? Adelante. Gracias, compañera. No, vamos a ver, compañeras y amigos y amigas y compañeros, que es importante valorar, ¿verdad?, las situaciones en específica de cada comunidad educativa o cada organización, ¿verdad?, aquí presente. Se recomienda que nos vayamos soltando, por decirlo así, que nos vayamos soltando, visualizando otros escenarios, ¿verdad? Pero podría darse por ejemplo, con el tema inundación, podría darse, ¿verdad? Porque también la excelente pregunta es un poquito abierta y como tal me permite, por ejemplo, pensar que además de la inundación podría darse un deslizamiento, ¿verdad? O en su efecto, con la inundación se puede dar que haya presencia de lagartos. Me explico, compañeros, porque como la pregunta es un poquito abierta, ¿verdad? No sé si, por ejemplo, puede ser una zona donde haya este tipo de situaciones, ¿verdad? También podría ser que con la inundación se esté dando alguna situación de rayería, ¿verdad? Entonces, yo les invito de la manera más cordial que por favor, en la medida de lo posible, posibilitemos la realización de este simulacro, pero con la presencia de una amenaza más, ¿verdad? Vayamos poquito a poco generando este tipo de escenarios, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque ustedes no lo crean, se da la interacción de no solamente una amenaza, por ejemplo, con inundación, pero ya esto sería un poco más, tal vez, complicado para efectos de la realización del ejercicio de ahora de agosto, pero, por ejemplo, y pasan, lógicamente, temas de contaminación de agua, de pozos, de acuíferos, etcétera, o tema de barro, etcétera, y eso nos puede generar temas como el dengue, temas como contaminación del agua como tal, ¿verdad? Enfermedades de diferente tipo infectocontagiosas. Pero como les digo, aquí es
para efectos de este simulacro ser macizos, concisos, precisos, sencillos, pero sí les invitamos de la manera más atenta que con la principal amenaza que les puede afectar, que podría ir por ahí el simulacro, le incluyan una variable, como les decía, en este caso concreto, inundación, por ejemplo, una variable de qué se haría además si hay presencia de rayería, que es muy factible que eso se dé. Casi que muchas veces se viene casi que de la mano con el tema de la lluvia fuerte, la rayería o vientos fuertes también. Me explico, compañeros. Mi invitación más cordial es de que en la medida de lo posible procuremos interactuar con dos amenazas. Eso sería básicamente, mis amigos, mis amigas. Muchísimas gracias. Don Carlos, tenemos una consultita acá para ver si usted nos ayuda a atenderla. Dice que, ¿cuál es la principal diferencia entre una simulación y un simulacro? Adelante. Excelente pregunta. Muy bien, muchas gracias. Una simulación es un ejercicio, llamémosle teórico. Es un ejercicio que la estimable persona participante que hizo la consulta lo puede hacer, por ejemplo, en el aula, con los compañeros del comité, lo puede hacer en la oficina de la dirección, con los compañeros del comité, lo puede hacer en el comedor, con los compañeros del comité, o si es de un edificio central o de la dirección regional, lo puede hacer en la oficina del director regional, en una oficina que le asignen, ¿verdad? Imagínense, hay varios tipos de simulación, ¿verdad? Yo les presentaba una, pero básicamente el ejercicio de simulación es un ejercicio teórico de planeamiento del simulacro, donde pueden generar en esa misma oficina, en ese mismo gabinete, con un croquis, con documentos que pueden tener ahí a mano, ¿verdad? Comenzar a generar el ejercicio pensando, por ejemplo, el escenario, como lo decía en el ejemplo, que el evento va a ser a las 10 de la mañana, condiciones despejadas y soleadas, que con el croquis definimos dónde va a estar el puesto de mando, que es donde se va a administrar la emergencia, dónde o cuáles van a ser las rutas de evacuación internas o externas, los puntos de reunión internos y externos, dónde va a estar el área de atención de víctimas, dónde van a estar las personas evacuadas, dónde van a estar las personas encargadas de seguridad, etcétera. Eso todo manejado ahí en esa aula, en esa oficina. Ya vendría con el simulacro, por decirlo así, la operacionalización, la parte práctica, la parte operativa, la parte activa, que donde se planeó todo eso teórico en la simulación, se va a convertir en hechos, en actividades, en acciones concretas por medio del simulacro. El simulacro, tal como lo conocemos todos y hemos practicado todos, este es el 7º simulacro. Me imagino que la persona participante, ¿verdad? Participó en el 6º, en el 5º, etcétera, ¿verdad? Puede ser que sí, si estuvo en el país en estos años del 2024 para atrás, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo. Es ese ejercicio práctico, el simulacro es ese ejercicio operativo, es un ejercicio, lógicamente, que ya se sale de esa aula, ya es totalmente ir fuera del aula, ir interactuar, participar con más personas, incluso externas a la organización, como pueden ser los evaluadores, los observadores, como pueden ser las instituciones de primera respuesta. La simulación es más fácil controlarla. Un simulacro es de un control más fuerte, ¿verdad? De un nivel de coordinación más fuerte. Requiere más recursos. Puede decirse que la simulación, salvaguardando, por supuesto, el tiempo, las horas persona invertidas en el ejercicio de simulación, más el cartel donde está el croquis, más alguna papelería, etcétera, es un ejercicio relativamente más barato versus un simulacro. Definitivamente infiere y refiere a que van a ser, al ser operativo, va a tener una inversión mucho más alta y por ende va a ser de un costo más elevado, ¿verdad? Yo les comentaba de que se les va a compartir un documento que se le va a enviar al Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo para ser compartido a nivel nacional, que es un documento específico. Bien puede utilizarse para centros laborales en general, ¿verdad? Pero está, digamos, en función de centros educativos donde vienen características desde similitudes y diferencias de estos dos ejercicios hasta recomendaciones para la elaboración, la ejecución y la evaluación sea una simulación simulacro.
Eso sería básicamente. Uno teórico, el otro práctico. Uno es barato, el otro es más costoso. Uno es, como quien dice, intraaula, el otro es extraaulas, es externo, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso sería. Muchísimas gracias, don Carlos, por la aclaración a la consulta anterior. Tenemos una consulta para la señora Magali, directamente del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Nos mencionan que el día del simulacro hay congreso de APSE y el personal del centro educativo no está presente en su totalidad. ¿Qué sugerencias brinda para poder implementar el simulacro posteriormente con los funcionarios y los estudiantes que no pudieron estar ese día de manera presencial? Y que si sería prudente realizar una segunda intervención o si se podría realizar el simulacro en el lugar donde se estará el personal. Adelante. Varias opciones son valiosas y nos ha llegado mucho esa consulta al respecto del Congreso y que en el centro educativo no va a haber mucha gente, pero les hemos respondido lo siguiente. Uno, inscríbanse, participen, aunque en el centro educativo haya poca gente o mucha gente, no hay problema. Por favor, inscríbanse para el simulacro el 13 de agosto a las 10 a.m. Por otro lado, incentiven para que el estudiantado, personal docente que no esté en el centro educativo, participe. Ya nosotros dimos ahí las opciones que lo pueden hacer como familia, si están en sus hogares, etcétera, y ustedes pueden encontrar todas las opciones en el instructivo. Y lo tercero que dice, excelente, que lo hagan en otros momentos. Generalmente nosotros siempre en las asesorías y con respecto a los planes institucionales y los planes de preparativos y respuestas de emergencia, siempre decimos en el año y que tienen que tener un cronograma de actividades, incluyan ejercicios de simulación y simulacro. Entonces ustedes lo pueden hacer anterior y posterior a la fecha del simulacro nacional, pero sí los incentivamos, que sabemos de esos permisos que hay por ese congreso, pero que ustedes participen, y es muy importante que lo hagan en la fecha el 13 de agosto a las 10 a.m. y tomando en cuenta que aunque haya poquita gente en el centro educativo o centro laboral, entonces los incentivamos para que participen ese día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos, don Carlos Mesén y Magali Solano, por las respuestas a las consultas realizadas. Por cuestiones de tiempo ya no podemos atender más las consultas. Sin embargo, les agradecemos su participación y les recordamos que pueden atenderse las consultas que se vayan generando a lo largo de este proceso con cada una de las asesoras asignadas. Muchísimas gracias de nuevo. Y le doy el pase a la compañera Ana Lisset para el cierre de la actividad. Gracias. Muchas gracias, Angie, por la moderación de las consultas y nuevamente agradecerle a Magali y a don Carlos por la respuesta de las mismas. Asimismo, nuestro agradecimiento a los comités institucionales para la gestión del riesgo y comunidad educativa por su participación. De igual manera, agradecemos al IDP y a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias por el apoyo brindado para la realización de este evento. De esta manera, damos por concluida esta actividad y reitero nuestro agradecimiento. Que tengan un lindo día.